Listo. Bueno, ahora sí. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos nuevamente. Gracias por sumarse, que no, que no pinchen las clases estas online. Vamos a tratar de que sigan fluyendo. Hoy nos toca continuar un poco con lo que es el tema de bloqueos regionales. Vamos a hablar principalmente de bloqueos anterolaterales del tórax, más que nada hablar de lo que son los PECs, el PEC 1, el PEC 2, bloqueo del serrato y el BRILMA. La idea es hacer una clase cortita, digamos, con las cosas más prácticas. No es la idea profundizar demasiado en cada uno de los bloqueos, sino que nos llevemos los conceptos más claros y que nos sirvan para empezar a hacer cada vez más. Gran parte de esta clase la basé en una que tuvimos con el doctor Miguel Moreno, no sé si alguno lo conoce, creo que del Hospital Fernández, que nos dio esta clase en la cursada de anestesia regional y dijo algunas cosas bastante copadas que me parecieron interesantes transmitirlas, así que mucho del crédito se lo debemos a él. Los objetivos de esta clase es ver un poquito cómo fue decayendo y cómo sigue decayendo el uso de la epidural torácica como lo que sería el gold standard. Antes era el gold standard indiscutido, y empezaron a pasar cosas y empezaron a haber alternativas que hizo que esto se empiece a cuestionar un poco, lo que es la epitorácica para el manejo del dolor postoperatorio. Importante ver un poquito de lo que es la anatomía regional de la región, porque para todo lo que son bloqueos va a ser uno de los pilares fundamentales. Digamos, sin saber cómo es y qué es lo que estamos viendo con el ecógrafo, nunca vamos a entender qué es lo que estamos haciendo. Así que es clave manejar esto bien. Y por último, ver los distintos tipos de bloqueos, más que nada el PEC 1, el PEC 2, el serrato y el BRILMA, que es lo que les vine diciendo, ¿no? Bueno, primero comenzar con esto, ya todos conocemos esta frase, ¿no? Primero no chere, antes que nada no dañar, primero no dañar, y básicamente recordar que todas todo lo que nosotros le hacemos a nuestro paciente para mejorar su situación, ¿no? Ya sea desde darle una droga o realizar un procedimiento, si uno lo hace de manera introspectiva o lo hace sin cuidado, no solo no le va a estar haciendo un bien, sino que le puede llegar a generar un mal muy grande, como es el caso de esta paciente. Este fue el estudio que empezó quizás a motivar la búsqueda de nuevas alternativas a la epidural torácica, ¿no? Es un trabajo del año 98 de Bromash y Benumov, que presentan un caso de una paciente de 62 años que ingresa para un reemplazo total de rodilla, no tenía antecedentes, solo era hipertensa, estaba en buen estado general, y describen un caso de paraplegia seguido a la inyección intracordal luego de varios intentos de epidural torácica en esta paciente que estaba bajo anestesia general, ¿no? Entonces la paciente ingresa caminando solo para el reemplazo de rodilla y se va sin la posibilidad de mover las piernas por el resto de su vida, ¿no? Por algo que hicimos nosotros. Entonces esta publicación empieza a elevar un poco más la conciencia de realmente el riesgo que hay en nuestras manos, ¿no? Este estudio básicamente, hubo muchos problemas en este caso. Uno es ¿no? Que la paciente cuando se le hicieron estaba bajo anestesia general. Eso ya se sabe que hay que tratar de nunca hacer los bloqueos, cualquier bloqueo, sin que el paciente pueda referir molestias o parestesias, ¿no? Que nos puedan ayudar a indicar que estamos haciendo las cosas mal. Y habla de la importancia de tratar de no hacer bloqueos centrales en donde el cono medular todavía esté presente, ¿no? Entonces trata un poco de desestimar la epidural torácica. Un poco más cerca, en el 2012, Narinder Rawal presenta este estudio en donde empieza a cuestionar, ¿no? La epidural torácica como el gold standard. Y saca un par de conclusiones. Básicamente lo que dice este señor es que, acá no estaba lo que decir, que los únicos pacientes que realmente se veían bien beneficiados de una epidural torácica eran aquellos pacientes que presentaban muchos factores de riesgo y eran digamos, un riesgo alto, ¿no? Se beneficiaban de la epidural torácica en cuanto a parámetros cardiovasculares y respiratorios.
y a su vez estos pacientes eran los más complicados de bloquear. Otras conclusiones que sacó es que había baja evidencia de la disminución de la morbilidad en los pacientes de bajo y mediano riesgo, o sea, un gran porcentaje de los pacientes no se veía tan beneficiado en cuanto a su morbilidad utilizando la epitorásica. Se vio que hay cada vez más avances en las técnicas quirúrgicas, lo que implica que cada vez hay más cirugía ambulatoria, cada vez requiere una externación más rápida, entonces muchas veces no te permite hacer una epidural torácica. Cada vez se implementan regímenes anticoagulantes profilácticos más agresivos, ¿no? Para evitar las trombosis, cada vez hay nuevos fármacos que también nos pueden impedir hacer un bloqueo central. Y esto es importante, cada vez hay más técnicas regionales que empiezan a aparecer, empiezan a tener cada vez más evidencia y muestran, digamos, una eficacia similar a la epitorácica, entonces empiezan a poner en jaque a este procedimiento. Y este, que es un dato no menor, es la preocupación de que tenemos todos, toda persona que realice este tipo de procedimientos, de los litigios relacionados con complicaciones neurológicas severas. O sea, se imaginarán si viene una paciente joven y no le hace una epidural torácica cuando tenía otras opciones y queda parapléjica, que Dios no quiera, puede implicar un problema muy grave. Entonces, tener otras herramientas en nuestra caja de herramientas está bueno para poder ver cómo nos manejamos, ¿no? Y para el año 2017, este señor Jeff Gansen ya deja digamos, ponerlo en cuestión de preguntarse si ya no es más, y lo afirma, dice que la epidural torácica ya no es más el gold standard para el manejo del dolor, ¿no? Y lo que se basa este señor es que, haciendo una serie de revisiones, digamos, retrospectivamente, un montón de procedimientos de epidurales torácicas que se hicieron, probaron que este procedimiento tenía una tasa de fallos de entre el 20 y el 30%. Entonces, 20-30% de las veces que se intenta realizar una epidural torácica va a fallar. Y esto quiere decir que va a fallar y vamos a estar expuestos a que hayan complicaciones, porque siempre que uno falla, quizás intenta o empieza, o cada intento nuevo empieza a perder, digamos, la paciencia, ¿no? Entonces dice que una técnica gold standard no puede tener tanta talla de fallos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando? O sea, nosotros queremos darle analgesia a nuestro paciente, pero ¿qué queremos? Queremos que lo que nosotros le demos tenga una alta tasa de éxito, no que tenga un 20-30% de que no lo vamos a poder hacer directamente, ¿no? En lo posible, que sea una técnica unilateral. Muchas veces nos vamos a encontrar con procedimientos que no requieren que el paciente tenga todo el tórax anestesiado. Y de la mano de esta unilateralidad, vamos a ver que nos va a brindar una mayor estabilidad hemodinámica. En algunos pacientes esto es fundamental. Al bloquear la mitad de un hemitórax, hay otra, digamos, vasculatura que no se va a ver afectada. Obviamente que sean técnicas que sean compatibles con comorbilidades, que tengan la menor cantidad de efectos adversos posibles, y esto principalmente que sean seguros y fáciles de ejecutar, que lo pueda hacer, digamos, cualquiera con un poco de entrenamiento, y obviamente que sea comparable con la epidural torácica, que es lo que veníamos diciendo, el antiguo gold standard, ¿no? Entonces todos tienen que probarse contra él. Bien, entonces, como decíamos, fundamental saber un poquito de la anatomía de lo que estamos viendo para entender qué es lo que vamos a hacer cuando apoyamos el ecógrafo, porque si no tenemos esta imagen en mente, nunca vamos a entender bien, ¿no? Entonces, tratando de resumirlo, no hay que llevarlo al punto de un anatomista, sino saber las cosas más importantes y aplicarlo a lo que hacemos nosotros. Entonces, algo importante de saber de un principio es en cuanto a la musculatura. En el tórax tenemos músculos superficiales y músculos profundos. En cuanto a los músculos superficiales, básicamente pectoral mayor, pectoral menor, el subclavio por debajo de la clavícula y el serrato anterior. En cuanto a los músculos más profundos del tórax, tenemos los intercostales, los externos, internos y los íntimos. Y después otros músculos como los subcostales o el músculo transverso del tórax. Acá tenemos una imagen como para entenderlo un poquito mejor. A ver si se ve el puntero. Pectoral mayor, ¿no? Por debajo del pectoral mayor que va, digamos, desde la clavícula hacia superior, desde el esternón en línea media, continuando con la aponeurosis de los rectos a inferior y haciendo inserción a nivel del húmero, ¿no? Si quitamos el pectoral mayor, nos encontramos con esto,
Por debajo del pectoral mayor tenemos el pectoral menor, que va desde la cara anterior, desde la tercera, cuarta y quinta costilla, hasta el acromion, si no me equivoco. Me perdí este reparo. Y después tenemos este músculo, que es el serrato, ¿no? El serrato anterior, que va desde la segunda a octava costilla, digamos, agarrado de distintas porciones, algunos más posteriores y otros más anteriores, a distintas porciones de la escápula, ¿no? Esto en términos generales, como para que tengamos una idea de cómo van a estar superpuestos y a qué altura va a aparecer cada cosa. Un poco de lo mismo, acá tenemos, digamos, quitamos el pectoral mayor, tenemos el pectoral menor, el serrato, los distintos intercostales, ¿no? El externo y los internos. Y esto más de lo mismo, pero tener en cuenta algo muy importante, que, digamos, dividiendo los distintos planos musculares van a aparecer estas estructuras, que son fascias, que van a ser claves para lo que nosotros vamos a hacer, porque van a ser los territorios a los cuales nosotros vamos a tratar de apuntar y tratar de depositar el anestésico local, porque son zonas donde uno puede administrar el anestésico y, digamos, van a hidrodisecar de una manera correcta, van a alcanzar los nervios que nosotros queremos buscar. Entonces es clave para lo que nosotros vamos a hacer. Para que sea una idea, no entrar mucho en detalle, esto sería un corte axilar, es un corte parasagital de axila, esto es anterior, esto es posterior, esto es superior y esto es inferior. Y lo que tenemos básicamente es, bueno, pectoral mayor, pectoral menor, y tenemos estas estructuras, ¿no? Grisáceas, que son estas fascias que venimos diciendo, ¿no? Una particularmente importante en estos bloqueos que vamos a hablar es la fascia clavipectoral, que es un nombre medio que ya indica, ¿no? Comienza como una continuación de una fascia cervical, rodea en parte la clavícula, continúa bajando, rodea el pectoral menor, pasa por detrás del pectoral mayor, ¿no? De una fascia deltopectoral o interpectoral, y termina formando la fascia axilar, ¿no? A través del ligamento suspensorio, que es lo que le da la forma cóncava, digamos, a la axila. Nada, esto como para tener una idea. Uno se puede imaginar que obviamente esto no hay espacio, es más virtual, ¿no? Pero si uno inyecta un líquido acá, es más fácil que esto se separe y, digamos, el líquido se desplace por esta zona, que es si uno trata de hacerlo intramuscular. Bien, esto sí nos va a importar bastante, el tema de la inervación. El tórax está inervado por tres grupos de nervios, perdón, aquellos que son procedentes del plexo cervical superficial, aquellos que son procedentes del plexo braquial y aquellos que son procedentes de los nervios raquídeos torácicos. En cuanto a los del plexo cervical superficial, particularmente nos van a importar los nervios supraclaviculares, que son los que le van a dar la inervación al polo superior o más craneal de la glándula mamaria. Ahora vamos a ver un dibujito. Del plexo braquial nos van a importar mucho los nervios pectorales, tanto el medial como el lateral, y el nervio torácico largo, y obviamente el nervio tóraco dorsal, que va a la región, digamos, del músculo dorsal largo, ¿no? Si tuviera que decir así, principalmente la función, diríamos que aquellos nervios que derivan del plexo braquial son principalmente motores. O sea, van a darle más que nada la inervación motora, por ejemplo, al pectoral mayor, al pectoral menor, al dorsal, ¿no? Al serrato, pero también portan ciertas fibras propioceptivas que nos van a interesar bloquear. Entonces, a tener en cuenta estos nervios. Y lo que más nos van a importar, por así decirlo, son aquellos nervios, los nervios raquídeos torácicos, ¿no? Y las ramas que van dando. Si uno se acuerda, toda la médula espinal, desde el nivel cervical a nivel sacro, empiezan a dar ramas, a nivel cervical y lumbar, sacro, forman plexos, y a nivel torácico dan directamente ramas, que son las que nosotros vamos a tratar de bloquear en los bloqueos torácicos, ¿no? Los primeros 6 pares de nervios torácicos se van a dividir en anterior y posterior a medida que salen por el anillo de conjunción. Cuando atraviesa el anillo, forma una rama anterior que se transforma en el nervio intercostal per se directamente y transcurre por todo el espacio intercostal. Esto lo hace desde T1 hasta T11. En cambio, el ramo posterior apenas sale por el agujero de conjunción, se divide en ramo posterior, y este va, como su nombre lo dice, a la región posterior, inervando articulaciones de la región dorsal, músculos profundos y todo lo que es la piel de la región dorsal del tórax.
Esto vamos a ver que lo vamos a dejar un poco más de lado, porque nosotros dijimos que vamos a hablar de la región anterolateral del tórax, ¿no? Pero para tener en cuenta que esto también es importante en los bloqueos de tórax. Pasándolo un poquito en limpio, ¿no? Dijimos que teníamos la médula espinal, una raíz posterior, una raíz anterior que se juntan y forman la raíz, digamos, raquídea, por así decirlo. Una vez que atraviesa el agujero de conjunción, se divide una rama posterior y una rama anterior. La rama posterior dijimos que va justamente hacia la región posterior, inervando articulaciones de la región dorsal, los músculos que tenemos en esta región y toda la piel de la región dorsal. La otra rama, la rama anterior, es la que propiamente va a formar el nervio intercostal. Este nervio intercostal va todo por el estadio intercostal, por la cara inferior de la costilla, y a medida que va avanzando, da una rama muy importante, aproximadamente a nivel de la línea axilar media, ¿no? Que es la rama cutánea lateral, que a su vez va a dar una rama posterior y una rama anterior. Cuando el nervio intercostal sigue y mientras se hace cada vez más medial, termina dando una rama anterior, ¿no? Una rama cutánea anterior, que a su vez también se divide, una rama medial y una rama lateral, ¿no? Entonces uno tiene que tener más o menos esto en mente, este gráfico en mente, ¿no? Esto es más de lo mismo, para saber a dónde es lo que uno quiere apuntar. O sea, no va a ser lo mismo que yo lo agarre acá, que yo lo agarre acá, que yo lo agarre acá atrás, ¿no? Entonces se imaginarán. Esto es lo mismo, pero para que tengan una idea de la relación con los músculos y empecemos a tomar conciencia de, bueno, vamos a encontrar estas estructuras cuando apoyemos un ecógrafo, tenemos que apuntar entre tal y tal músculo, ¿no? Acá un poquito de lo mismo, otra vista, ¿no? La vista, la raíz, el nervio dorsal, que dijimos, el tronco común, el nervio intercostal que va, digamos, por ahí, por el borde intercostal, ¿no? Dando sus ramas, bueno, más de lo mismo. Tampoco quiero entrar demasiado en detalle. Y esto sí quizás nos importa, ¿no? Cuando uno tiene en mente un procedimiento quirúrgico que le va a realizar, sea una punción, sea una toracotomía, sea una toracoscopía, una mastectomía, lo que sea, tiene que tener en cuenta esto y saber, bueno, si vamos a trabajar en esta región de la mama, tenemos que bloquear principalmente estas ramas. Ahora, si vamos a trabajar bien para external, quizás un bloqueo de estas ramas no nos va a interesar tanto, ¿no? Entonces, resumiendo, habíamos dicho que acá tenemos los nervios supraclaviculares, ¿no? Ramas del plexo cervical superficial, que es la parte más, el polo más superior de la mama. A nivel medial tenemos las ramas cutáneas anteriores de los nervios intercostales, dijimos esa porción final, ¿no? De los nervios. A nivel de lo que es toda la región axilar, la línea media axilar y este cuadrante, esta mitad de la mama, por así decirlo, va a ser territorio principalmente de las ramas cutáneas laterales, ¿no? Y después tenemos los otros nervios que también fuimos diciendo, los pectorales, ¿no? El pectoral medio, el pectoral lateral, el intercostobraquial, ¿no? El torácico largo, el tóraco dorsal, las distintas ramas. La idea es llevarse más o menos este concepto y saber qué tiene que bloquear uno dependiendo del procedimiento quirúrgico que vaya a hacer. O sea, no va a ser lo mismo una mastectomía radical que quizás una punción de un ganglio o quizás de una cuadrantectomía de acá, ¿no? Entonces tener y ver, saber qué territorio vamos a ocupar y ver con qué bloqueo llegamos a anestesiar esta región o darle analgesia a esta región. Bien. Perfecto, entonces, volviendo a esto, si uno toma ciertos reparos anatómicos, como dígase el borde costal de la línea media clavicular o la línea media axilar, uno puede hacer cierta división, entre comillas, y saber que, bueno, de la región más anterior, por así decirlo, van a aparecer bloqueos como el PEC1. Si nos vamos un poquito más atrás, entre la línea media y esta línea, entre la línea media clavicular, aparece lo que sería el PEC2. A nivel de la línea media axilar van a aparecer bloqueos como el Brilma o como el Serrato. Y si nos vamos a nivel posterior, seguimos teniendo más bloqueos, como el paravertebral, el ISP, ¿no? El retrolaminar, el intercostal paraespinal, y bueno, muchas opciones. Esto dijimos que no vamos a hablar ahora, principalmente nos vamos a centrar en estos que tenemos acá. Pero para que vean todas las opciones con las cuales uno cuenta, ¿no?
como alternativas de una epidural torácica. Esto sería desde posterior hacia anterior, ¿no? Bloqueos paravertebrales, el bloqueo del plano del erector espinal, ¿no? El ISP, intercostal paraespinal, el retrolaminar, el Brilma, ¿no? El serrato, el PEC modificado, o el PEC2, el PEC1, y acá nos faltaría el bloqueo paraesternal, digamos, ¿no? Con esto tenemos un montón de opciones, un montón de niveles a los cuales bloquear el estímulo doloroso, y quizás con un bloqueo del serrato uno logra una analgesia muy buena, y no hace falta que uno vaya a hacer una peritorácica o algo, digamos, más invasivo y más grave, ¿no? Bien. Más de lo mismo, esta imagen es de un trabajo de Kijin Chin, nada, lo mismo, lo único acá, graficando las distintas regiones en las cuales uno puede hacer el depósito de anestésico local, ¿no? Los distintos planos, y de acuerdo en dónde lo va poniendo, cuál es el nombre del bloqueo. Yo esto después lo dejo, si quieren les paso la foto, o está en todos lados, pero para repetir un poco más de lo mismo. Ahora sí, metiéndonos un poco más de lleno en los bloqueos de esta clase, dijimos que íbamos a hablar del PEC1, el PEC2, quedan 10 minutos, si llega a cortarse armo otro. El PEC1 y el PEC2. El PEC1 básicamente consiste en el depósito de anestésico local entre el pectoral mayor y el pectoral menor. Esto, tratar de hacerlo en proximidad de la arteria tóraco-acromial, que generalmente va acompañada del nervio pectoral medial, ¿no? Esto es el reparo anatómico que vamos a tomar. Esto sería donde colocamos el PROC, ¿no? La línea media clavicular, un poco por debajo de la clavícula, se ingresa de cefálico a craneal, y uno, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que encontrar? Estas estructuras que dijimos, tiene que encontrar el pectoral mayor y el pectoral menor, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos esto en mente, ¿no? Sabemos que los nervios pectorales dijimos que van entre los dos pectorales y en proximidad de esta arteria. Nosotros sabemos que si apoyamos el transductor más o menos a esta altura, vamos a encontrar todas las estructuras que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces, cuando es que apoyemos el transductor en esta región que vimos, vamos a encontrar algo similar a esto, ¿no? Esto representaría el pectoral mayor, el pectoral menor. Esta es una costilla, acá tenemos un machete, ¿no? Nosotros sabemos que más o menos a la altura de la segunda costilla tenemos la arteria axilar pasando. Entonces sabemos que esta sería la segunda, esta sería la tercera, esta sería la cuarta costilla. Empezamos a ver estas fibras, que acá se ven un poquito, ¿no? Que corresponderían a un músculo que va bien pegado, bien unido a las costillas, que es el músculo serrato anterior, ¿no? Entonces acá tenemos el machete, un poco más centrada la costilla. Dijimos que el pectoral mayor superficial, por debajo del pectoral mayor el pectoral menor, más pegada a la costilla el serrato anterior. Esto, si lo agarramos un poco más arriba, quizás no lo encontremos, ¿no? Pero bueno, acá tenemos los tres músculos, y dijimos que entre el pectoral mayor y el pectoral menor teníamos esta arteria, ¿no? La arteria tóraco-acromial, que era la que iba a ir en íntima relación con el nervio pectoral medial, que es el que nosotros queremos bloquear. Entonces, este va a ser nuestro target. Entonces, una vez que nosotros encontramos esta imagen, que se imaginarán que no es muy profundo, no es muy complicado, son un par de centímetros, o sea, puede ser de 2, 4 centímetros si no es un paciente con mucho tejido adiposo o con muchas mamas, lo vamos a encontrar ahí. Entonces, esto, para que lo veamos un poquito más cómo sería, ¿no? Acá sería donde, acá es como está posicionando el transductor, ¿no? Está ingresando de caudal hacia craneal, y esto es lo que está viendo. Recién lo vimos, ¿no? Pectoral mayor, el pectoral menor por debajo, acá estaría el serrato, ¿no? Cuarta costilla, esta es la misma imagen que veíamos antes. Y acá, perdón, y acá vamos viendo cómo va ingresando, ¿no? Lo que veníamos diciendo, ¿no? Pectoral mayor, pectoral menor, la arteria tóraco-acromial, y vamos a ver que ingresa desde craneal hacia caudal, está haciendo un abordaje, digamos, en plano, ¿no? Vamos a ver cómo empieza a ver la aguja ahí, atraviesa el pectoral mayor y llega entre el pectoral mayor y el pectoral menor, aspira, ve que no viene sangre y manda anestésico local, y ve cómo hace la hidrodisección
entre los dos músculos. Esto porque está a nivel de la fascia, digamos. Esto es lo que le permite que se separen, ¿no? Entonces vemos cómo desplaza, y acá damos por entendido que estamos bañando también a los nervios pectorales. Entonces, es un bloqueo bastante simple, eh, no es muy profundo, son 2, 4 centímetros, como decíamos, así que es relativamente fácil de hacer. Pero nos quedamos un poco cortos quizás en la inervación que estamos atacando, entre comillas, ¿no? Entonces por eso se describió el PEX-2 o pectoral modificado, que básicamente es lo siguiente, es un depósito de anestésico entre el pectoral mayor y el menor, o sea, un PEC-1, y otro depósito entre el pectoral menor y el serrato anterior, o sea, un nivel muscular más abajo. 10 mililitros en el primero y 20 mililitros en el segundo. De esta manera nos aseguramos de estar bloqueando las ramas anterocutáneas de los nervios intercostales, los nervios intercostobraquiales y el torácico largo. ¿Okay? Acá sería como apoyamos. La idea es que nosotros necesitamos encontrar el serrato anterior. El serrato anterior, si se acuerdan lo que vimos, está un poco más hacia lateral, ¿no? Para poder verlo bien. Entonces, a partir de un PEC1, quizás nos podemos alejar un poquito hacia medial y encontrar el serrato para tener este reparo. Una vez que encontramos pectoral mayor, pectoral menor y serrato, procedimos. Acá, en realidad, el bloqueo que vimos antes, era un PEC2. Si se fijan, acá ya tiene digamos, el depósito de anestésico local que había hecho antes, y ahora lo que va a hacer es seguir avanzando y transformar este PEC1 en un PEC2. ¿Cómo? Dijimos, sumándole digamos, a estos 10 mililitros de anestésico local, 20 mililitros de anestésico local de larga duración entre el pectoral menor y el serrato anterior. ¿Okay? Entonces vemos cómo sigue avanzando un poco más en profundidad, atraviesa el pectoral menor, aspira, y nuevamente empieza a mandar anestesia local y separa nuevamente el plano de la fascia, por así decirlo, nos separa los dos músculos. De esta manera bloqueamos las ramas cutáneas anteriores de los nervios intercostales, ¿no? Esto es lo que nosotros apuntamos cuando queremos hacer un PEX-2. Un PEC-1 más esta inyección. Lo mismo. Fíjense que desde la piel hasta donde estamos no hay mucho, serán 3-4 centímetros. Esto obviamente es un poquito más profundo que el otro. Y eso es todo. Como verán, no es muy complejo de realizar, es simplemente agarrarse la mano de coordinar la aguja, y nos puede traer un montón de beneficios. Quedan 3 minutos, no falta mucho de la clase, pero armo uno nuevo, así no se corta en la mitad y si alguno quiere decir algo, eh, lo dice. Así que va a ser el mismo link que les pasé recién, así que si lo quieren meter, ya lo dejo compartir.